Sin duda, uno de los factores más importantes descritos en el texto de la Torá es el pacto de la circuncisión. Después de entregar una gran cantidad de promesas, el Eterno también enfatiza la responsabilidad conjunta que tiene Abraham dentro de este pacto. Veamos lo que dice el verso 9. Vayomer Elohim el Abraham, Beata et be'achiti tishmor, ata be'tzaracha achareja le dorotam. Y eso se puede traducir al español como: y declaró el Eterno a Abraham, y tú mi pacto protegerás como guardián. Sí, tú y la semilla después de ti por sus generaciones. El verso 9 es el reflejo opuesto al verso 4. En el verso 4 el Eterno declara: en cuanto a mí, mira, mi pacto será contigo. Y en el verso 9 el Eterno inicia diciendo: en cuanto a ti, mi pacto guardarás. En el verso 4 el Eterno inicia diciendo aquellas cosas en las cuales Él se compromete a cumplir. Pero en el verso 9 el Eterno señala aquello que debe cumplirse del lado de Abraham. Esto se expresa en el pensamiento hebreo a través de la frase alaj, que se traduce como hacer un pacto, pero en esencia es cargar el mismo yugo entre dos personas. Cuando dos personas se encuentran bajo el mismo yugo, el avance y la continuidad se da cuando los dos deciden caminar al mismo ritmo. Es decir, yo avanzo si tú avanzas, pero si tú no avanzas, yo no estoy obligado a seguir adelante. Y esta es una alianza con dos identidades claramente definidas. Aquí no hay un pacto unilateral, es un acuerdo para crecer y avanzar juntos. En el verso 9 encontramos la frase que dice: Beata et verti tishmor, y en cuanto a ti, mi pacto guardarás, en donde la palabra guardar se expresa en el texto hebreo como tishmor. La palabra tishmor proviene de la expresión hebrea shamar, que en esencia significa rodear, guardar, proteger o defender. Este verbo hace alusión a los corrales de espinos que los hebreos hacían en el desierto para proteger a los rebaños. Después de levantar este corral de espinos, el pastor hebreo se quedaba cerca para poder vigilar el rebaño y protegerlo de los depredadores. De manera que el verbo shamar también significa rodear con protección. El verbo shamar dentro del texto aparece de forma imperfecta, en forma yictol, señalando una acción que se realiza en el presente y se extiende hacia el futuro, o una acción que no ha sido concluida. Esto señala un estado de vigilancia y protección que no debe cesar. Shamar es también la actitud vigilante de un centinela. El Eterno está exigiendo a Abraham el compromiso de preservar la integridad del pacto, de ser vigilante. En la psicología de los antiguos pensadores hebreos, esto denota un cambio trascendental. Al principio de la historia, Abraham es un hombre anciano y vulnerable, extranjero y sin una tierra propia en donde habitar. En ese sentido, Abraham podría verse a sí mismo como una persona que necesita la beneficencia de alguien más. Pero el Eterno no le da el carácter de protegido o beneficiario, sino como el protector del pacto. Y esto generará una nueva identidad en Abraham. Él ya no busca la protección, ahora él es el patriarca responsable de proteger. El verso cierra con la frase que dice: Ata be'azarja ajareja lidorotam. Y esto es: tú y tu semilla después de ti a lo largo de las generaciones. Es decir, la responsabilidad de Abraham no solamente era en su propia persona, sino que él también debía asegurar que sus descendientes fueran fieles y guardaran también el pacto. Y esto por tiempo indefinido a lo largo de todas sus generaciones. La lectura que encontramos en el verso 10 dice: Sot beriti asher tishmeru beni ubeneichem, uben tzaraja achareja, imo lachem mikal sahar. Y esta es la alianza que protegerán en mí y en ustedes, y en la semilla después de ti. Cortarán entre ustedes a todo varón. En la última línea de esta frase encontramos el verbo hebreo mul, que en esencia significa cortar, pero está relacionado con una amplia gama de verbos en el texto hebreo. Uno de ellos es la expresión amal, que significa literalmente hablar, enseñar o aprender, lo que señala que este pacto era principalmente un pacto de enseñanza, o transmitir un conocimiento que anteriormente se ha recibido.
Este corte como señal era puesto en el cuerpo de los varones dentro de las tribus. La palabra varón en el texto hebreo es zahar y está relacionado con la expresión hebrea zahor, que significa traer a la memoria o recordar. Al circuncidar al zahar se crea una herramienta mnemotécnica, es decir, se crea una herramienta que sirve para facilitar la capacidad de recordar conceptos e ideas. Esto nos muestra que cada hombre se convierte en un recordatorio vivo del pacto. El corte de la circuncisión conlleva el acto de aprender y recordar las promesas que el Eterno había entregado al padre Abraham. Esa circuncisión también elimina la cobertura, simbolizando una transparencia total delante del Eterno. Esta es la psicología de aquel que no tiene nada que ocultar. Este corte también crea una marca irreversible, generando la identidad del no retorno. La persona que se circuncida ya no puede fingir que no pertenece al Eterno. Y por último, la circuncisión también genera la idea de la santificación en la procreación. El pensador hebreo integraba su vida sexual y reproductiva dentro del terreno de lo sagrado, en donde ya no existía nada impuro o profano, sino que su reproducción era el motor mismo del cumplimiento de las promesas del Eterno.